Vamos a dar inicio con el primer foro, para lo cual quiero invitar al señor Jorge Sánchez, asesor de residuos sólidos de la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Vamos a recibirlo con un aplauso. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco a las instituciones que organizan este foro y asimismo saludo a las personalidades que ya se mencionaron y a todos los asistentes. Y pues me toca iniciar hablando un poco de lo que debemos de considerar como el concepto inicial del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Que es el ciclo de manejo integral, porque estamos acostumbrados normalmente a ver a los residuos como etérea, ¿verdad? Que no tiene forma, que es un servicio prestado por alguien, normalmente por las municipalidades, pero pocas veces nos detenemos a pensar, a reflexionar que hay una serie de elementos, ¿verdad? De fases, de actividades, que están vinculadas todas ellas. Bueno, la primera, por favor. Gracias. Gracias. Bien, pues empezaremos dando ya algunas cifras de las que se han comentado. Como podemos ver, se estima que en el 2025 vamos a andar con casi 2.2 billones de toneladas de residuos al año. La aportación de nuestra región, América Latina y el Caribe, pues es ya importante, el 12%. De las más pequeñas comparado con otras regiones, pero sin embargo es importante. ¿Por qué? Porque nos hace falta infraestructura para manejar este tipo de residuos. No es nada más la generación, sino que tenemos para manejarlo, ¿no? Finalmente, como conclusión de esto, creo que estamos de acuerdo en que nos hemos convertido en una sociedad que privilegia la cultura del desperdicio, ¿verdad? Y que por eso los índices de generación se han incrementado enormemente. Bien, ¿qué son los residuos sólidos? Pues miren, finalmente es una mezcla heterogénea de materiales con diferentes características de combustibilidad, de degradabilidad, y eso justamente es el problema. Porque yo no conozco hasta ahorita una tecnología que pueda manejar semejante mezcla de cosas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, a veces resulta ocioso discutir sobre qué tecnología es mejor que la otra, porque no existe ninguna que pueda tratarlos integralmente. Más bien debemos de considerar estas características para pensar qué es lo que debemos de hacer. Por otro lado, los residuos sólidos para su manejo requieren de un ciclo que hemos denominado de manejo integral y que está compuesto por las etapas que ustedes ven ahí, empezando con la generación, el almacenamiento, ¿verdad? La recolección, la transferencia, a veces no tenemos esta actividad. La segregación también en ocasiones no se tiene. La disposición final, pero ahí no termina, porque normalmente se rescatan materiales que se valorizan para después utilizarse como materia prima, generar nuevos bienes de consumo que a su vez son utilizados por la sociedad para generar basura. Entonces finalmente estamos ante un ciclo cerrado, ¿verdad? Y donde cada una de las actividades están vinculadas, están concatenadas, es decir, si llevamos a cabo bien o mal una actividad, eso va a tener impacto sobre las
las subsiguientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un almacenamiento adecuado, pues la recolección se va a llevar a cabo en mejores términos. Pero si nosotros tenemos un almacenamiento en pésimas condiciones, seguramente vamos a afectar el servicio de recolección, lo vamos a hacer más costoso, entre otras cosas. Bien, me parece que aun cuando deberíamos de manejar la basura de acuerdo con este ordenamiento, en la mayoría de las localidades, por lo menos de nuestra región de América Latina, seguimos llevando a cabo los servicios de aseo urbano sin tomar los criterios fundamentales en materia de salud pública, de eficiencia, de costo y, por supuesto, en términos ambientales. Bueno, cada una de las actividades que integran el ciclo de los residuos está descrito en esta imagen, no voy a leerlo, pero voy a hacer algunos comentarios para llamar a la reflexión. La generación de los residuos se está incrementando con el tiempo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hace 60 años generábamos 300 gramos de basura. Ahorita andamos cerca de 1 kilo 200 gramos, ¿no? Entonces, es decir, el crecimiento de la generación es prácticamente explosivo, ¿no? El almacenamiento pues juega una parte fundamental, porque aquí es donde se inicia el problema. Si nosotros separábamos nuestros residuos sólidos, que me parece que debe ser una obligación, por ley debería de establecerse, no solamente estaríamos creando conciencia, sino estaríamos permitiendo que los residuos ya separados tuvieran la posibilidad de ser aprovechados por diferentes tecnologías. Mientras no lo hagamos, pues simplemente son sueños guajiros. Es fundamental hacer la segregación de los residuos para poder pensar en otras tecnologías. El barrido y la limpieza es una actividad que yo le llamaría el patito feo de los servicios, es decir, la actividad más marginada, donde normalmente el personal que lleva a cabo esas actividades es personal que o bien abundan las mujeres, o también es la mayoría de ellos personas de la edad de edad mayor, y hacen su trabajo sin tener los implementos adecuados. Y aquí es donde, por ejemplo, entre otras cosas, podríamos desarrollar algo tan sencillo como es el carrito para recoger la basura, con argumentos ergonómicos. O sea, llama la atención que pareciera que pensamos en el peor de los instrumentos para que lleven a cabo esta actividad. Y evidentemente, como es una actividad manual, sus costos son elevadísimos. Pero como no tenemos la cultura de los costos, no nos damos cuenta de eso. Pero si ustedes le echan número al servicio de barrido y limpieza, se van a dar cuenta que es uno de los más caros del manejo de la basura. En recolección, bueno, pues en recolección hay muchísimo que decir. Es la parte más costosa de los servicios de aseo urbano y se cometen muchísimos errores. Un vehículo de recolección es un elemento fundamental para llevar a cabo esta actividad, y normalmente no hacemos una selección adecuada. Por lo regular compramos lo que nos vende un fabricante y no hacemos una revisión mecánica para saber si lo que estamos comprando es el equipo que nos va a brindar una mayor capacidad de recolección. Bueno, transferencia es son instalaciones que yo diría de las que más adolecemos en nuestra región. Una estación de transferencia es fundamental cuando los sitios de disposición final están muy alejados, porque recuperamos la eficiencia y reducimos los costos. Muchas veces queremos comprar más y más camiones de basura, y tal vez con una estación de transferencia ustedes pueden recuperar la eficiencia sin necesidad de comprar tantos vehículos.
es una infraestructura que debemos de incluir ya dentro de la gestión de los residuos sólidos como algo fundamental, como un eslabón fundamental. Por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del planeta. Me parece que es la ciudad con mayor infraestructura en transferencia en términos per cápita. Tenemos 14 estaciones de transferencia. Y eso le ha permitido a la ciudad que no se colapse. Si no tuviéramos las estaciones de transferencia, el costo del manejo de los residuos sería elevadísimo. ¿Ok? Y en disposición final, bueno, miren, me llama la atención que se hable de que ya basta de rellenos sanitarios. Señores, pero ni siquiera hemos llegado a tener rellenos sanitarios. Lo que tenemos son infames tiraderos, uno que otro relleno que se maneja bien, pero que ninguno cumple con la normatividad. Entonces, reflexionemos también en eso. O sea, las tecnologías no son buenas ni malas, simplemente los errores se debe a que hemos hecho una mala elección o a que no hacemos el procedimiento como debe ser. Bien, y la valorización, bueno, pues es, en la actualidad sobre todo, pues hay muchas tecnologías para poder valorizar los residuos, ¿verdad? Ahí señalo algunas de ellas, pero van desde un simple sistema de compactación para darle mayor valor agregado a los materiales e incrementar su costo, hasta equipos tan sofisticados como la incineración para generar energía, ¿no? Y la producción de bienes de consumo, pues es la utilización ya sea de los materiales que recuperamos o de los insumos que se generan con estos procesos para nuevamente crear servicios y bienes de consumo para la sociedad, ¿no? Bien, pero también debemos de tomar en cuenta lo siguiente, miren. El ciclo donde se concatenan todas estas actividades está influenciado fuertemente por lo que yo llamo agentes endógenos, o sea, internos, y vectores exógenos, o sea, elementos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, dentro de los agentes endógenos está la normatividad, la legislación, la participación ciudadana, el desarrollo de la institución que lleva a cabo el servicio y, evidentemente, la capacitación como fortalecimiento fundamental del servicio, además de la sostenibilidad económica. Todo eso depende de la institución que brinda el servicio, para bien o para mal. Si nosotros tenemos una legislación errónea, equivocada, mal concebida, pues eso va a tener un impacto directo con los servicios, ¿verdad? Si no tenemos al personal capacitado en todas las etapas, pues también vamos a tener problemas. Pero eso lo podemos controlar y normalmente no tomamos en cuenta eso. O sea, cuando sacamos una norma, jamás reflexionamos en quiénes la van a cumplir y cuánto va a costar. Nos gusta hacer leyes, normas, pero no revisamos eso que es tan importante. Pero también es fundamental tomar en cuenta a los vectores exógenos. Son normalmente actores, entidades con las que tenemos que llegar a algún acuerdo. Porque si no es así, pueden influenciar de tal manera el manejo de los residuos sólidos que lo pueden hacer no solamente improcedente, sino muy costoso. Y si no, miren, los gremios corporativos, por hablar nada más de uno de ellos. Entendiendo a los gremios corporativos, pues los sindicatos, los grupos de pepenadores o de segregadores, ¿verdad? Muchas veces se privilegia el interés de estos grupos sobre el interés público del servicio. Entonces debemos ya de pensar que lo fundamental es el interés público, el interés genuino, no solamente del servicio, sino del cuidado del ambiente y de la salud pública. Entonces, pues yo los invito
a que hagan una reflexión y una revisión de todos los procedimientos y de todas las herramientas y demás elementos que utilizan para llevar a cabo los servicios, y que piensen en esto para que también incluyan cada uno de estos elementos en lo que yo llamaría el nuevo ciclo del manejo integral de los residuos, ¿no? Finalmente, por lo que he mencionado, estas son algunas debilidades del sector de los residuos sólidos. Por no haber tomado en cuenta los diferentes actores endógenos y los vectores exógenos. ¿De acuerdo? Y finalmente, creo que una de las cosas importantes que tenemos que señalar de todo esto, pues es que prácticamente estamos ante un sector desregulado y pleno de tecnologías obsoletas e ineficientes. Finalmente, me parece que la ingeniería ha sido sustituida por la improvisación. Y si no, revisen, por ejemplo, los rellenos sanitarios que se construyen. No hay ingeniería. Hacen un agujero, le ponen una membrana y ya lo llaman un relleno sanitario, por favor. Eso no es un relleno sanitario. Y eso es lo que abunda en nuestros países. En fin, miren, aquí trato de reflejar lo que yo llamaría el ciclo perverso de los residuos sólidos, ¿no? No somos consumidores responsables, ¿verdad? Compramos y compramos. Queremos tener el último celular, el que está de moda, el que hace más cosas, aunque hace 3 meses hayamos comprado el último. El almacenamiento pues es deplorable, el barrio y la limpieza sin método, la recolección pues deja mucho que desear por el tipo de equipos que se utilizan. Las transferencias, cuando las hay, se llevan a cabo de una manera artesanal y a veces muy costosa. Y ya no se diga la segregación, cuando existe, se pierde todo el concepto de lo que debe ser una segregación ordenada. La disposición final a través de tiraderos, vertederos más o menos ahí manejados. Una valorización también que no es eficiente. ¿Por qué? Porque los empresarios recicladores, muchos de ellos ni siquiera tienen posibilidad de un crédito para mejorar sus equipos. Entonces hacen lo que pueden. Y finalmente también la producción de bienes de consumo, pues muchas veces se lleva a cabo sin el respeto a los derechos de la gente que trabaja, ¿no? Bueno, ¿qué requerimos? Bueno, antes de eso pongo estas reflexiones que me parece que son muy válidas. Bolivia es un país con una herencia cultural de más de 3000 años, ¿no? La cultura tiahuanacota es de 1500 años antes de Cristo. Y si ustedes revisan, justamente las joyas prehispánicas que se tienen, una de las cosas más importantes son las obras de ingeniería que hacían para el manejo del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda hay una herencia cultural y de ingeniería, pues muy importante, que no la hemos respetado. Porque, como les digo, hemos hecho infraestructura que debería de avergonzarnos. Y todas las demás reflexiones son importantes, ¿no? Sobre todo, la última, las obras que resuelven los problemas ambientales y de salud pública, así como las que demandan los servicios públicos, fíjense, junto con el resto de las demás obras civiles, constituyen la infraestructura que solamente a través de ella es como las sociedades, como los pueblos progresan. Entonces, si nosotros nos vamos a encargar de hacer infraestructura para el manejo de la basura, que sea la mejor, y no con esto quiero decir que sea pues la que se da en Suiza o en Francia, no, la mejor para nuestras condiciones. Y eso implica una revisión de lo que hay y una reflexión de lo que podemos hacer. Bien, para llegar a esto, ¿no? Ojalá.
empezando por ser una sociedad responsable, que sepa exactamente lo que vamos a comprar. Por ejemplo, miren, cuando compramos esto, ¿nos detenemos a pensar a dónde va a ir la envoltura? No, ¿verdad? Consumimos lo que tiene y lo botamos. Empecemos por ahí. Si vamos a comprar algo, si vamos a comprar un sándwich, un refresco, reflexionemos, ¿y a dónde va a ir el envase? Bueno, y después tratando de mejorar todas las demás actividades, de tal forma que se hagan ordenadamente y sobre todo que reconozcamos la identidad que cada una de ellas tiene. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues con indicadores. Y si no tenemos indicadores, como decimos en México, pues estamos fritos, porque no vamos a tener elementos para poder compararnos y para poder medirnos. Entonces es importante que en cada una de las actividades del ciclo haya indicadores para que a través de los indicadores le demos la identidad a cada uno de esos elementos, ¿no? Y finalmente, como nos señalaban hace un rato, ¿no? En la introducción al foro, particularmente el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, tenemos que crear políticas. Y según los entendidos, las políticas públicas son la intervención del Estado para resolver un problema de interés público a partir de sus causas, de sus orígenes. Y a mí me parece que el problema de los residuos sólidos, sus principales orígenes son instituciones que han sido totalmente rebasadas. Las instituciones municipales, su estructura municipal ha sido totalmente rebasada por los requerimientos del servicio. Tenemos una participación ciudadana mezquina, ¿verdad? Se manifiesta solamente cuando le conviene. Pero cuando se necesita estar ahí, en la trinchera, en el frente, todo el tiempo, se hacen a un lado. Y hay muchos ejemplos de eso. La solvencia económica, bueno, si no tenemos un respaldo económico, no vamos a poder tener un servicio digno. Ese es el principal problema. Y obviamente la suficiencia tecnológica. Nosotros necesitamos la tecnología adecuada en nuestra infraestructura para resolver los problemas. Todo ello, fíjense, regulado por la ingeniería y la administración, que son dos elementos que tienen que estar presentes en cualquier organismo que preste el servicio, sea público o privado. Y todo ello, finalmente, blindado por un marco legal que no sea un fin, porque nos gusta hacer normas y leyes. Pero a veces esas leyes y esas normas limitan el desarrollo de una actividad. ¿Por qué? Porque la pensamos como un fin. Y el marco regulatorio es una vía, un medio para lograr lo que queremos. ¿Ok? Bueno, con objetivos y metas muy específicas. Y bueno, ya que hablaba de indicadores, pues miren, estos son algunos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que vale la pena tomarlos en cuenta. No quiero decir que sean la panacea, pero es una buena referencia. El dato que llama la atención es el costo por usuario, ¿no? O sea, el costo del manejo de los residuos por usuario es de alrededor de $8 al año. Los servicios de aseo urbano requieren de un empleado por cada 1,000 habitantes, según estas cifras, ¿no? Con esto nos vamos a empezar a medir y vamos a ver cómo andamos. Si andamos arriba o abajo. Si andamos arriba, pues somos muy ineficientes. Si estamos por debajo de esos límites, quiere decir que necesitamos fortalecerlos. Estos, miren, que son también muy interesantes, de barrido manual. Yo les preguntaría, porque aquí hay muchos concejales y alcaldes, ¿saben ustedes cuáles son los rendimientos de su personal de barrido? ¿Andará por estas cifras? De 1 a 2 kilómetros en ambos lados del arroyo.
La mayoría de las veces anda debajo de esos indicadores. Pero a veces es al revés, ¿eh? Y no nos damos cuenta que estamos llevando al extremo a un personal que ya de por sí lleva a cabo sus actividades sin los implementos adecuados. Bueno, y en materia de recolección también, miren, esto es clave, como les dije, es la parte más costosa. Un vehículo como los que trabajan en nuestras localidades de 16 metros cúbicos, tiene que andar recogiendo por ruta unas 6 toneladas y normalmente lleva a cabo 2 rutas en un turno de 8 horas. Entonces quiere decir que podría recoger unas 12 toneladas, de 10 a 12 toneladas, que equivalen más o menos a 10,000 habitantes. Esos indicadores los tenemos que traer en la mente. No nada más el responsable del servicio, los concejales, porque finalmente los concejales son los que autorizan las decisiones para la compra de un vehículo, para la compra, para el desarrollo de alguna actividad, ¿de acuerdo? En transferencia, pues también tenemos algunas cosas interesantes, por ejemplo eso, ¿no? Un vehículo de 60 metros cúbicos debe de trasladar 30 toneladas por viaje. Entonces imagínense, un vehículo puede dar 5 o 6 viajes, el tonelaje que pueden trasladar pues es mucho mayor que el de los vehículos recolectores. Bien, y una reflexión sobre el tema de las opciones tecnológicas. Bueno, primero quiero mencionarles que miren, pareciera que solamente el manejo de la basura implica la parte final, la parte de la eliminación y la disposición final. Nos olvidamos de todo lo demás. Así como estamos buscando tecnología para esta fase terminal, también busquemos tecnología para mejorar las otras actividades. Ahora, hablando de este tema, pues miren, la oferta tecnológica que hay actualmente en el mundo y particularmente en nuestra región es la que ahí muestro, desde plantas de segregación, digestión anaerobia, o sea, el composteo también llamado, la digestión anaerobia, que son básicamente digestores anaerobios, incineración, pirólisis, gasificación y más, pero estas son digamos, las más comunes. Ajá. Por lo menos en México, la mayoría ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Por todos los argumentos que se señalan en el párrafo de abajo. Costos de inversión elevadísimos que jamás se van a recuperar, porque la población no tiene la capacidad de pago. Mala elección de la tecnología, nos hizo un buen análisis de la basura. Conozco muchos promoventes de tecnologías que andan convenciendo a los alcaldes de poner un incinerador, de poner un digestor, cuando ni siquiera han hecho un buen análisis de la basura. No saben cuál es su poder calorífico, no saben cuál es la humedad, cuánto tiene de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno. Entonces, señores, tenemos que empezar por ahí. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra basura para poder tomar una decisión. ¿Ok? Si no, van a pasar por la triste experiencia de muchas municipalidades, no nada más de mi país, sino de muchos países de América, en que ahí están la infraestructura como un monumento, ¿verdad?, a las malas decisiones. Y esto también es muy importante, miren. La infraestructura para mí tiene un valor fundamental, ¿ok? Creo que se ha subestimado su concepto estratégico. Si ustedes logran desarrollar una infraestructura adecuada, hay que cuidarla, ¿no? Porque a través de esa infraestructura es como nosotros vamos a poder tener una buena gestión de los residuos sólidos.
Y esto también es muy importante. Miren, no hay ni buena ni mala infraestructura, ni buena ni mala tecnología. Las tecnologías existen por algo, para resolver algún problema. ¿Cuál es en realidad lo que está pasando? Que las estamos seleccionando mal, indebidamente. Y ahí es donde está nuestro trabajo. Ahí es donde está el trabajo de los gobernantes y de sus equipos técnicos para que se alleguen del conocimiento necesario para tomar buenas decisiones. Y no se dejen ir como toro de lidia, ¿no? A la primera invitación que les hace alguien que les dice, mira, te traigo una tecnología que no te va a costar. Es más, vamos a sacar agua de ahí, te va a salir gratis. Todo eso es nada más el canto de las sirenas. Bueno, originalmente las tecnologías surgen como una opción al relleno sanitario, ¿verdad? Después se dice, bueno, para que no llegue tanta basura al relleno sanitario. Más tarde, porque generaban algún insumo. Pero me parece que hoy día tenemos que ver a las tecnologías como aquellas que nos dan un equilibrio, una equidad, por decirlo así, entre el balance energético de los materiales que vamos a tratar, su costo y los beneficios ambientales. ¿Ok? Y bueno, miren, esto se los voy a pasar así muy rápido, porque yo creo que ya estoy en tiempo. En México, en los últimos años, se han ofrecido en el mercado muchísimas opciones, muchísimas. Y esos son los argumentos que nos han dado. Costos bajos, ¿verdad? O incluso en algunos casos te va a salir gratis. El manejo de la basura se va a pagar por todo lo que vamos a sacar y vamos a poder vender. Ajá. También, ¿sabes qué? Ya no vas a necesitar el relleno sanitario. Con esta tecnología se va a resolver. Mentira. Cualquier tecnología va a generar un rechazo y vamos a necesitar una celda por lo menos. O también nos dicen, esta es la última tecnología que está en Europa. Ya resolvió los problemas en Alemania. O bien se van a convertir en materiales sugerentes. ¿Qué son materiales sugerentes para mí? Por ejemplo, blogs que se van a utilizar en la industria de la construcción, cuando la industria de la construcción trae un desarrollo impresionante, ¿no? Entonces, esos son los argumentos. Los traté de agrupar con lo que han sorprendido a mucha gente en México. Y no me voy a detener, pero miren, rápidamente les voy a dejar esto. Aquí viene un cuadro de todos los fracasos que se han dado en nuestro país, señalando la localidad, el sistema, qué fue lo que se ofreció, el problema y cuál fue la razón por la cual el equipo está parado, o no funcionó, o no se llevó a cabo. Pero es en todo el país, miren, Coatzacoalcos, Veracruz, Monterrey, Nuevo León, Yucatán, el Estado de México, Quintana Roo, y de todo tipo. Separación y relleno seco, arco de plasma, incineración, plantas de composta, en fin, mi colega Nancy Jiménez más tarde les va a presentar ahí algunos datos precisos de este tipo de experiencias que no han llegado a buen puerto en nuestro país. Ok, y son algunas, no son todas, son una parte. Bueno, y ya para terminar, les voy a presentar lo siguiente porque creo que es una obligación de mi parte, derivado de una serie de reflexiones que hemos hecho en nuestro país, con respecto a cómo deben manejar sus residuos las poblaciones pequeñas. En México hay una norma oficial mexicana donde establece que todas las localidades tienen que tener un relleno sanitario, ¿no?
Y así fue durante muchos años. La norma actual todavía lo señala, pero aquí voy a mostrarles un análisis donde nos lleva a concluir que si les exigimos a las localidades pequeñas rellenos sanitarios, los estamos llevando a una marginación más extrema, porque jamás van a tener un relleno sanitario, por los costos que implica la inversión y la operación, ¿no? Y es lo siguiente, miren, hice lo siguiente, dividí las cantidades de basura que ingresan a un relleno en rangos, ahí están esos rangos, desde 0 hasta 1000 toneladas, ¿ok? Después, para cada rango establecí los requerimientos de equipamiento con base en la experiencia que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, miren, entre 0 y 20, yo necesito nada más un mini cargador de orugas de orugas de goma dura de 60 HP que vale en pesos mexicanos, bueno, la equivalencia con el dólar es como de 19 pesos, como 2 millones de pesos. Ajá. Necesito también una pipa de 10 metros cúbicos y todo ese equipo de apoyo que bueno, aprovecho para señalarles que cuando doten a un relleno sanitario de un tractor, también cómprenle lo demás, porque si no, ¿cómo lo vamos a mantener? Por ejemplo, van a necesitar una planta generadora, una motobomba, una hidrolavadora, ¿verdad? Una planta de soldar. Bueno, considerando todo eso, hice lo mismo para todos los rangos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, para el rango de 650 a 850, pues ahí están todo el equipamiento que se requiere. El tamaño del equipo está en función del rendimiento y de la cantidad de basura que puede manejar. Bueno, y entonces empecé a sacar mis gráficos, simplemente relacionando el costo de inversión de todo el equipo entre las toneladas a manejar. Y fui encontrando estas curvas, miren. Por ejemplo, la azul es para el primer rango de 0 a 20. Luego la siguiente es de 20 a 50. Después tenemos, fui repitiendo la anterior, la repetí en la subsiguiente. Luego tenemos la de 60 a 150. Después la de 150 a 250. Luego 250 a 400. 400 a 650, después de 650 a 860 y finalmente de 850 a 1000 toneladas, ¿verdad? Pero miren, lo más interesante es lo siguiente, cuando las agrupamos todas juntas, ¿qué les parece? Se convierte en una curva asintótica, en donde aquí llama la atención que las famosas economías de escala se cumplen, pero a medias. Nos han dicho que entre más grande es un relleno, más barato va a ser la operación. Pues fíjense qué interesante, aquí vemos que prácticamente si elegimos el equipo adecuado, entre 50 y 1000 toneladas, no varía mucho el costo. Sí baja en la medida conforme vamos metiendo más basura, pero no mucho. Es una curva asintótica. Conclusión, corolario de esto: tenemos que elegir el equipo adecuado. Esto es clave, porque si no, podemos llevar a una operación catastrófica en los costos. Pero lo más importante, de 0 a 20 toneladas, vean nada más los costos por tonelada para las poblaciones pequeñas. Entonces, por eso les decía que si les exigimos un relleno sanitario tradicional,
los vamos a llevar a una marginación todavía más extrema. Es decir, para mí, ¿verdad? Es mi punto de vista. Poblaciones menores de 20,000 habitantes requieren otra cosa. Hay que hilar más fino y a mí me parece que pueden ser soluciones que por el tamaño de la localidad pueden ser fáciles de implementar, empezando por la separación obligatoria, la recuperación de la materia orgánica para hacer composta, hay muchos procesos, los materiales reciclables con valor comercial, pues estarlos de alguna manera almacenándolos para después buscar algún empresario reciclador para que vaya por ellos. Y en México, como tenemos muchas plantas cementeras, todo lo que no tiene valor comercial y que es inorgánico, puede ser una fuente interesante de combustible, lo que ahora se le llama el famoso CDR, combustible derivado del residuo. Ajá. Y también almacenando una determinada cantidad hasta que alguien que tenga, por ejemplo, una caldera o una cementera lo pueda utilizar, ¿no? Bueno, yo dejo aquí ya mi intervención, les agradezco mucho su tiempo y nada más concluyendo que en el sector de los residuos sólidos hay mucho que hacer, pero lo tenemos que hacer tomando las decisiones adecuadas. Gracias.